Se abre la audiencia en vista pública del expediente número 4382 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por la entidad financiera de inversión, Sociedad Anónima, en contra del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El secretario general de esta Corte dará lectura a las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 20 de mayo de 2015, por medio de la cual el juez cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala denegó la solicitud de desinmovilización del bien inmueble identificado como 3048 folio 98 del libro 409 de Guatemala, propiedad de la postulante. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en su sentencia de fecha 30 de junio del 2016, consideró: esta sala advierte que el acto reclamado fue emitido por la autoridad en uso de las facultades legales de que está investida, que le confieren los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que al haber sido designado como juzgado contralor, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente tomó el control jurisdiccional del proceso. Dictó la resolución de fecha 20 de mayo del 2015 en la que se declara sin lugar el incidente de desinmovilización de bien inmueble interpuesto por la mandataria judicial con representación de la financiera de inversión Sociedad Anónima, abogada Julia Cristina González Vizcaíno. Luego de agotar el procedimiento contenido en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, habiendo escuchado los argumentos que fundamentaron las partes con la consecuente individualización de la prueba en la que se evidencia por la juzgadora que los documentos ofrecidos por la incidentante, ahora amparista, no son congruentes con su petición por referirse a finca distinta. No obstante tal falencia, la juzgadora emite el acto reclamado con vasta fundamentación, dando a conocer los razonamientos que condujeron al órgano jurisdiccional a asumir la posición contenida en el acto decisorio, confiriéndole validez a la resolución, no siendo su actuar arbitrario o excesivo, sin que con ello implique vulneración a derecho constitucional alguno a la postulante. En consecuencia, la autoridad recurrida actúa dentro de las facultades que la ley le otorga. Es jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que el amparo por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria no puede utilizarse como medio de revisión por lo resuelto por los órganos de la justicia ordinaria, máxime si estos actúan dentro de las facultades legales que la Constitución y las leyes le otorgan, tal como lo pretende el amparista al utilizar la presente acción para subrogar la potestad judicial ordinaria, lo cual prohíbe el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además, el hecho de que lo resuelto por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, actuando en ejercicio de sus facultades legales, no le sean favorables a los intereses del amparista, no configura violación constitucional alguna en perjuicio de la postulante. Tal puntualización se encuentra apoyada por el criterio de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Lo anteriormente considerado determina la improcedencia de la acción constitucional de amparo interpuesta al no existir agravio alguno. El Tribunal de Amparo también decide sobre las costas y sobre la imposición de multas o sanciones que resulten de la tramitación del amparo. Cuando el tribunal estima que el amparo interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente, además de condenar en costas, sancionará al abogado patrocinante con la multa que considere pertinente. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por Julia Cristina González Vizcaíno en su calidad de mandataria especial judicial con representación de la entidad financiera de inversión Sociedad Anónima contra la juez cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, por notoriamente improcedente. Se condena en costas al amparista y, siendo que actúa bajo su propia dirección y procuración, se le impone la multa de 1,000 quetzales, la cual deberá hacerse efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 5 días de estar firme la presente sentencia.
de conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el señor Sergio Uribe Arango y Oscar Mérida Hernández, en quienes se unificó la personería, quienes comparecen con el patrocinio del abogado Brian Donifan Palacios Herrera, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengan todos ustedes muy buenos días. Esta representación con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, ante esta honorable Corte quiere hacer las siguientes argumentaciones. Tal y como ya quedó constancia dentro de lo leído por la señorita secretaria de esta honorable Corte, el acto reclamado es la resolución de fecha 20 de mayo del año 2015 emanada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal. Esta resolución lo que trataba, honorables magistrados, es específicamente un incidente que pretendía Banco Americano y Financiera de Inversión desinmovilizar un bien inmueble, el cual está identificado con el número 3048, folio 98 del libro 408, indicó la incidentante del registro de Guatemala, perdón, del Departamento de Guatemala, lo cual, según ustedes pudieron escuchar dentro de la sentencia, esa finca no existe. No obstante la inexistencia de la finca, pues la honorable juzgadora emite una resolución en la cual fundamenta el por qué no accede a desinmovilizar el bien inmueble objeto del incidente. Es decir, si vemos nosotros la resolución que cuenta con 58 páginas, pues es una resolución bien fundamentada, bien analizada y bien detallada, en donde se explica el por qué no accede a la desinmovilización. Obviamente estamos acá derivado de que la entidad financiera de inversión interpone el amparo respectivo, el cual fue denegado por las razones que acabamos de escuchar, y que esta representación comparte, aun cuando existían otras más que pudieron haberse también tomado en consideración y que determinan también que es imposible acceder a un amparo que lo que pretende es revisar precisamente la jurisdicción ordinaria y no obstante es notoriamente improcedente, tal y como lo dijo la sala, y razón por la cual también pues condenó en costas y a la abogada patrocinante. Ahora bien, cuando nosotros vemos un incidente de esta naturaleza, el cual está sustanciado a través del artículo 150 bis, el cual fue adicionado al Código Procesal Penal a través del decreto 18-2010 del Congreso de la República, en el párrafo último de dicho artículo se establece qué posibilidades hay de impugnarlo. De esa suerte, honorables magistrados, es de que ese artículo prevé que debe de interponerse el recurso de reposición para poder entonces cumplir con la definitividad de la instancia. ¿Se hizo acá? No. Inclusive, dentro del amparo y dentro de los medios de prueba que esta representación presentó, existen varias sentencias constitucionales también
en las cuales se establece esa circunstancia. Es decir, al no haber agotado entonces la definitiva de la instancia, estamos dentro de un amparo que, al no cumplir con los requisitos establecidos en la ley de la materia, pues obviamente no es posible que se pueda acceder al mismo. 2. Agravio. Honorables magistrados, para acceder al amparo debe de existir agravio. Eso, hay una infinidad de sentencias emanadas de esta honorable Corte que establecen ese requisito. Si no hay agravio, no puede accederse al amparo. Si nosotros hacemos el análisis inmediato de si la finca es cerrada, no hay agravio. 1. 2. Quien lo interpone es Financiera de Inversión, sociedad anónima. Financiera de Inversión, sociedad anónima, haciendo una consulta al registro mercantil, no existe en el registro mercantil, honorables magistrados, no está inscrita. A mí me indicaron que pudo haber cambiado de nombre, pudo haber desaparecido, yo no sé qué pasó con ello. Por lo tanto, no existe entonces el supuesto o supuesta persona o entidad que tenga o que señale tener un agravio. Si hubo cambio de razón social o yo qué sé, debió haberse hecho valer dentro de las Cortes, inclusive ante esta honorable Corte, a efecto de que pudiera tener el derecho de accesar a ello. Si no lo hizo, pues obviamente no se cumple con esta situación y por lo tanto obviamente pues tampoco puede accederse al amparo. Esa es una de las razones por las cuales insto y solicito a la honorable Corte de Constitucionalidad emitir un auto para mejor fallar a efecto de que se recabe en el registro mercantil la información en el sentido de que sí, Financiera de Inversión, sociedad anónima, existe y es una entidad que esté vigente en el medio nacional y si no, pues obviamente sería otra de las circunstancias por las cuales pues deberá de rechazarse la apelación planteada por la apelante en este expediente. Ahora bien, entrando un poquito a fondo, la amparista señaló de que ellos, sin ser parte del proceso penal, y vean ustedes, sin ser parte del proceso penal, así lo establece, se está garantizando las resultas del proceso penal con un bien que es propiedad, dicen ellos, de Financiera de Inversión, lo cual no es cierto, señores magistrados. ¿Por qué no es cierto? Acá es el punto. Financiera de Inversión aparentó tener o suscribir un contrato de mutuo con Grupo Balat Sociedad Anónima, el cual es la entidad que está siendo sindicada dentro del proceso penal. Este mutuo es por 10.025.000 quetzales. Aparte de eso, suscriben otro mutuo por $187.357 con otra entidad mercantil que es y tiene representaciones comunes con Grupo Balat, pero también con Financiera Latinoamericana. ¿Qué ponen ellos como garantía de este préstamo de 10.025.000? El edificio latinoamericano. El objeto es para la compra del edificio latinoamericano, señalan en la escritura. Para que un edificio de una entidad mercantil sea objeto de un gravamen hipotecario, obviamente debe existir una asamblea extraordinaria totalitaria en la cual se faculte al representante legal presentarse ante un notario para firmar una escritura de esta naturaleza. ¿Se hizo? Sí. Pero se hace el 12 de mayo del año 2012 y el acta en donde se le está facultando acceder es 3 días posterior, 15 de mayo del año 2012. La pregunta ¿es posible entonces de que fuera cierto este contrato? Es mentira, son simulados. Solo se puede simular una escritura pública, vean, y se descubre cuando se está faccionando y que no se pongan los datos correctos
porque se está haciendo en fecha distinta, es cuando se cometen esos errores. Entonces, no es posible, vean ustedes, que se haya faccionado el acta notarial en donde se le faculta al representante legal 3 días posteriores a el día en que él se está presentando a firmar la escritura de mutuo. Esa es la razón por la cual, obviamente, se establece claramente que son simulados. Para el efecto, y solicito al honorable señor presidente, me permita leer un artículo de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Dentro de su tiempo, en lo pertinente, con mucho gusto. Gracias, señor presidente. El artículo dice: presunción de la existencia de grupos. El otorgamiento de créditos por montos significativos en relación con el patrimonio del prestatario o sin garantías adecuadas hace que se presuma la existencia de grupos financieros, y la consecuencia es que cuando estos grupos financieros operan de esta manera, ellos son responsables de lo que están haciendo y no terceras personas. Esto lo establece la ley. Ellos hicieron o simularon créditos entre ellos mismos y al final la consecuencia la tendrán que pagar ellos mismos, no terceras personas. Ahora bien, el bien estaba inmovilizado. Y la pregunta es, ¿y cómo ellos lograron entonces, después de llevar su juicio ejecutivo, obviamente lo hicieron, y para que le inscribiera el registro general de la propiedad la adjudicación en pago, si estaba inmovilizado por una orden judicial emanada de un juez penal? Pues obviamente acá es la interrogante que yo no la puedo contestar a ciencia cierta, más solo puedo decir, pues algo raro pasó. Nada legal, eso sí es cierto. Pero se puede establecer, inclusive con el informe del auditor Morán Q, el cual está ofrecido como medio de prueba, y con el diario de Financiera Latinoamericana, de que Banco Americano S.A., Financiera de Inversión S.A., Financiera Latinoamericana S.A., todos tenían préstamos entre sí, es decir, yo te presto, tú me prestas, y cómo es posible entonces de que entre ellos se prestaran y al final aparecieran 2 contratos que al final obviamente ejecutaron uno y al final lo hicieron valer ante el registro de la propiedad y sorprendentemente el registro de la propiedad lo inscribe. ¿Cuál es la base que ellos han señalado dentro del proceso de amparo para decir que tenían la posibilidad de hacerlo? El artículo 84 de la ley contra el crimen organizado, que dice que prescriben 1 año estas medidas, lo cual no es cierto, honorables magistrados, toda vez de que fue inmovilizado a través del artículo 12 de la ley de lavado de dinero, el cual no tiene ninguna vigencia o prescripción dicha medida. En ese orden de ideas, honorables magistrados, y tomando en consideración de que el amparo intentado por Financiera de Inversión, que ya no existe jurídicamente, no existe la más mínima posibilidad que sea declarado con lugar la apelación planteada por Financiera de Inversión y por lo tanto es legalmente, jurídicamente posible entonces confirmar la sentencia de fecha 30 de junio del año 2016 emanada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, toda vez de que dicha sentencia está apegada a la ley. Muchas gracias, señores magistrados. Ahora le corresponde el turno al apelante y solicitante del amparo, entidad financiera de inversión, sociedad anónima, por medio de la mandataria especial judicial con representación, Julia Cristina González Vizcaíno, quien comparece con su propio auxilio. Tiene la palabra, señora abogada. Gracias, honorables magistrados. Efectivamente, mi representada presentó un amparo, una acción de amparo en contra del actuar de la juzgadora Gisela Reynoso, juez cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, contra la resolución de este incidente de desinmovilización que habla del honorable abogado. Antes de entrar en los argumentos, quiero hacer 2 aclaraciones. En estos incidentes, todos sabemos, hay audiencia previa, de tal forma que no es procedente el recurso de reposición.
de tal forma que el único, en contraposición de lo que dice el otro abogado, de que no se agotó la definitividad dentro de este amparo. Sin embargo, es imposible agotar la definitividad toda vez que es improcedente el recurso de reposición porque había una audiencia previa y lo único que procedía pues era la acción de amparo. Asimismo, también se mencionó que financiera de inversión ya no existe. Y es declarar, honorables magistrados, son conocedores de la ley, financiera de inversión sigue existiendo, cambió su razón social. Sin embargo, es importante mencionar lo que establece el artículo 27 del Código Civil, donde se establece que las personas jurídicas, aun y cuando estén extintas o cambien de nombre, pueden seguir ejerciendo sus derechos hasta el momento en que finalicen los asuntos en donde estén pendientes que resolver y sus representaciones se mantendrán vigentes. Dicho esto, honorables juzgadores, quisiera manifestarles cuál es el agravio que causa la sentencia que hoy se viene en apelación, es decir, la sentencia dictada por la honorable la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo. Escuchamos que este tribunal estableció que declaraba improcedente el amparo toda vez que la autoridad impugnada había resuelto el acto reclamado dentro de las funciones que establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República, toda vez que él es el juez natural y el juez contralor del caso. Si bien es cierta esa parte, también es cierto que todos los juzgadores tienen la obligación de respetar las garantías procesales que la Constitución establece, tales como el debido proceso, tal como el derecho de defensa, como la tutela judicial efectiva, como el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica. Digo esto, honorables magistrados, porque cuando el Tribunal de Primer Grado de Amparo declara sin lugar este amparo, obvia considerar o obvia entrar a ver que la resolución no se encuentra pegada a derecho, que no se utilizaron las normas aplicables al caso. Escuchábamos hace un momento cómo el honorable abogado manifestaba que efectivamente Financiera de Inversión adquirió este bien inmueble a través de un proceso ejecutivo en la vía de apremio. Me permito citar el artículo 1179 del Código Civil, que me permito leérselos, en donde claramente se establece que establece: cuando se presente al registro un título traslativo de dominio o derecho real otorgado en virtud de remate por ejecución judicial, se cancelará de oficio dicho embargo, anotación o inscripción posterior a la inscripción o anotación del derecho que hubiere motivado el remate. De tal forma, honorables juzgadores, que hay un motivo por el cual efectivamente una vez que Financiera de Inversión se adjudica el bien en pago en virtud de una sentencia derivada de un proceso judicial preexistente, pues viene legal la inscripción donde se borra, por así decirlo, la anotación que venía de un juzgado penal, como bien lo dice el licenciado Bryan. Así también, honorables magistrados, efectivamente estamos hablando de una inmovilización. El artículo 84 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece que estas inmovilizaciones durarán 1 año. Y aquí llevamos 6 años. El incidente se interpuso 1 año exactamente después de que fue decretada esta medida. Sin embargo, por cuestiones de las judicaturas, el incidente fue resuelto hasta el año 2015. Esta norma, que es lo que menciona el artículo 84 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, no fue observada y no fue aplicada nuevamente por la juzgadora, extremo que tampoco fue visto por el Honorable Tribunal de Amparo de Primera Instancia. Así también, honorables magistrados, es importante
manifestar que y consta dentro del incidente, que son los antecedentes dentro de este amparo, existe una sentencia ya dictada por esta Honorable Corte de Constitucionalidad, en donde los hoy solicitantes de la vista pública actuaron y vinieron ante la Corte de Constitucionalidad dentro del juicio ejecutivo para establecer que ellos tenían un mejor derecho que una hipoteca bancaria. Sin embargo, esta Honorable Corte de Constitucionalidad claramente estableció que las hipotecas bancarias son privilegiadas y efectivamente en esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad se establece que los créditos no son simulados y que son reales. Dentro del incidente de amparo, dentro del incidente de desinmovilización, la juzgadora, antes de entrar a conocer y resolver este incidente, solicitó el resultado de un peritaje que había sido ordenado por el juzgado anterior, en donde se discernió el cargo a un perito. Esta perito, que es la licenciada Amarra Witz, que también consta en autos, hizo un análisis de todo lo que hoy se está estableciendo y lo que manifiesta el licenciado. Efectivamente se determinó que no hay ningún grupo financiero de hecho entre Financiera de Inversión y las otras entidades de Grupo Balat. Se determinó que efectivamente el dinero, los 10 millones de quetzales que dio Banco Americano y los $187,000 que dio Financiera de Inversión entraron efectivamente al patrimonio de Financiera a las entidades de Grupo Balat. Se determinó que efectivamente cuando se otorgó el préstamo había capacidad de pago. Lo único que dice y que ustedes lo podrán ver, lo único que dice peritaje es que el error que tuvo Financiera de Inversión fue no haberle dado seguimiento a la capacidad de pago. Sin embargo, Financiera de Inversión, el Grupo Balat entra en quiebra 2 meses después de haber dado el préstamo y es derecho legal de las financieras y de los bancos que cuando no se honra un préstamo poder acudir a la vía judicial por medio de un juicio ejecutivo y hacerse pago de la deuda que no le ha sido honrada. Y esto es lo que realmente ha sucedido acá. También se ha hablado de que hay préstamos entre las entidades, entre Financiera de Inversión y las financieras y el grupo Financiera Latinoamericana, que es parte del Grupo Balat. Este aspecto es muy interesante, honorables juzgadores, y es parte del agravio que hoy nos trae acá, toda vez que cuando se dio el incidente de desinmovilización, la otra parte dentro del incidente hizo valer una denuncia del año 2007, 2008, si no estoy mal, en donde se hace mención de estos préstamos interbancarios que son permitidos por la ley, una denuncia con el sello recibido en OAP del Ministerio Público. Y esa denuncia es la que usa la juzgadora para determinar que hay irregularidades entre las relaciones bancarias, tanto de Financiera de Inversión con las entidades financieras de Grupo Balat. Sin embargo, honorables juzgadores, aquí debemos recordar lo que dice la ley del organismo judicial. Ningún juez se puede arrojar a su cargo el conocimiento de otros procesos que estén bajo el conocimiento de otro tribunal. Y en esta oportunidad, la juzgadora, la autoridad impugnada, trajo como prueba una noticia criminal que ni siquiera puede ser utilizada como medio de prueba porque como bien se dice, es una noticia criminal, no es el resultado de una investigación. De tal forma que aquí hubieron 2 agravios. Se utilizó como medio de prueba una noticia criminal que no constituye medio de prueba y se trajo a la judicatura un proceso penal que donde no tenía jurisdicción la juzgadora, que es la autoridad impugnada. Dicho esto, honorables juzgadores, es evidente que mi cliente tiene el derecho de recibir una justicia bajo el principio de tutela judicial efectiva, bajo el principio de que se le apliquen las leyes que le son aplicables al caso concreto, con la observancia de las constancias procesales que entre estas 2 hacen un todo, y así es como se logra una tutela judicial efectiva. Efectivamente, mi cliente no es parte del proceso, no es sindicado, no es denunciado, no está siendo investigado, y todo por este peritaje que, como bien se mencionó anteriormente,
excluye a mi cliente de toda actuar criminal. Sin embargo, existe una medida que está perjudicándole sus derechos a la propiedad privada, ¿verdad? Y esto pues viola tanto el principio de legalidad como el principio del derecho a la propiedad privada, porque el único que puede ser responsable por las resultas de un proceso es el sindicado o aquel que sea tercero civilmente demandado dentro de un proceso penal. Mi representada financiera de inversión sociedad anónima no tiene ninguna de las dos calidades dentro del proceso penal. Entonces nos preguntamos, ¿por qué está respondiendo por las resultas de un proceso donde el bien inmueble que adquirió fue debido a un proceso judicial preestablecido, donde efectivamente ya fue solucionado ante la Corte de Constitucionalidad y nuevamente estamos hoy ante el mismo dilema? Repito, honorables magistrados, terminando mi exposición, hay un agravio cierto, donde efectivamente se han violado las garantías procesales de mi representada financiera de inversión sociedad anónima, toda vez que no se le aplicaron las normas aplicables al caso, no hubo una observancia de las constancias procesales, se trajeron a la vista o se resolvió mediante procesos que son procesos de otra judicatura. Se le está violando su derecho a la propiedad privada y su derecho a un principio de legalidad, ¿verdad? Dicho esto, no me queda más que decirles y solicitarles que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por mi representada y se revoque la resolución venida en grado, toda vez que, si bien es cierto, como decía el honorable abogado, la jueza, la autoridad impugnada dictó una resolución de 58 hojas. Es basta la resolución, efectivamente es basta, pero que sea basta no significa que haya cumplido con las garantías procesales que nos garantiza la Constitución Política de la República. Y eso es lo que se viene hoy a pedir. No se está pidiendo una instancia revisora, únicamente se le pide a la Corte de Constitucionalidad que vea que efectivamente hay una violación a los principios de legalidad, de tutela judicial efectiva, de debido proceso, de seguridad jurídica y una violación al derecho a la propiedad privada. Únicamente, honorables magistrados. Para continuar, ahora corresponde el turno al Ministerio Público por medio de la Fiscalía de la Unidad del Crimen Organizado, a través del agente fiscal, abogado don Ángel Saúl Sánchez Molina, quien actúa en este momento y tiene el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. Buenos días a todos. El Ministerio Público, de acuerdo al artículo 151 de la Constitución Política de la República, comparece a evacuar la vista pública. Entre todo, respetamos lo dicho por la distinguida colega, pero no compartimos dada al proceso en sí. Este proceso es un caso, para hacer una comparación, como el caso Bancafé. Es un Bancafé pequeñito, un conjunto de personas jurídicas que actuaron no teniendo autorización de la Junta Monetaria para realizar la intermediación financiera, entre ellos Bala International Holding, Financiera de Inversión, Financiera Latinoamericana y demás personas jurídicas. ¿Cuál era el objeto de estas? Pues simple y sencillamente captar dinero en los años 2002 al año 2006, al finales de dicho año. Como medidas tomadas por el Ministerio Público en aquel entonces, se giraron órdenes de aprehensión, entre ellos está la del señor Martín Villalobos, quien es prófugo de la justicia, Enrique Adrubal Portillo, que es prófugo de la justicia en México, en Guatemala y en el mundo, pero también se aprende a un señor de nombre Eddie Armando Salay Varías, que está en el proceso intermedio. Actualmente, el día viernes, se capturó por coordinación del Ministerio Público a la señora Claudia García Magaña, que es parte de la estructura criminal, debido a que el Ministerio Público viajó a México a hacer las diligencias pertinentes de investigación, en las cuales resulta la aprehensión de esta sindicada. ¿Pero qué es el Grupo Balat? Es una entidad o un grupo financiero que actuó de forma ilegal desde Panamá, Estados Unidos, mexicanos, Dublín, Irlanda y Guatemala, en la cual ofrecían, por eso es que estamos hablando de bienes inmuebles acá, ofrecían a sus víctimas, ustedes las pueden ver a mi derecha,
bienes inmuebles en contraprestación de su dinero, es decir, la persona víctima llegaba ante ellos, le ofrecían un pagaré, le ofrecían tasas altas a su dinero y le ofrecían bienes inmuebles, entre ellos está Crown Plaza y el bien inmueble objeto del presente amparo. Es decir, si las personas no recuperaban su dinero mediante su inversión, estaban los bienes inmuebles. Es en razón de esa circunstancia que el Ministerio Público en su momento acude a los diferentes órganos jurisdiccionales a pedir la inmovilización de cada bien inmueble. Se da la inmovilización y se pelea, por decirlo así, y disculpen el término, hasta esta honorable Corte de Constitucionalidad, la cual ampara al Ministerio Público en razón de la inmovilización de bienes inmuebles. La distinguida colega alega de que se viola el principio de propiedad y legalidad, porque su patrocinada aparentemente no es parte en este proceso. Mas, sin embargo, no se viola ningún derecho, ya que el renovar del proceso penal en sí ya establece la reparación digna a las víctimas en cuanto a el daño causado. Son 10 años ya de los hechos delictivos causados a las víctimas y en razón de eso están bienes inmuebles inmovilizados. También indica que existen dos agravios, una la noticia criminal y otra el proceso de jurisdicción penal, que la honorable juez en su momento llamó a otros juzgados, otras pruebas para hacer su resolución de 58 páginas. Pero es bien importante reducirnos al trámite del incidente. Claramente el artículo 150 establece en su tercer considerando, y lo voy a leer si me lo permite, honorable magistrado. Dentro de su tiempo, lo pertinente. Gracias. Adelante. Oídas las partes en su caso recibirán las pruebas. Ahí no establece un parámetro que si puede pedir esto o no puede pedir lo otro, quien juzgue en su momento. Es en razón al artículo 203 de la Constitución Política de la República que la honorable juez llama a la prueba que considera pertinente y las partes dan su prueba en su momento. Se alega acá por la honorable colega que Ballad International Holding entró en quiebra. Eso es totalmente falso, honorables magistrados. Ballad estafó a las personas a mi derecha por un monto de 100 millones de quetzales, no es lo que dice la abogada. Entre ellas, utilizó las personas jurídicas ya citadas y las cuales ella representa. Recuerdo que en el amparo promovido, ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, llaman a un auto para mejor fallar, se establece que la entidad financiera de inversión ya no existe, es decir, ¿qué calidad jurídica tiene en su representación cuando esta no existe? Es decir, no tiene la calidad. Honorables magistrados, cuando hablamos de operaciones simuladas, estamos hablando de un conjunto de personas jurídicas de papel. Es decir, la ley contra el lavado de dinero u otros activos es clara. Y aquí lo que se establece y se vierte en el proceso penal que se investiga ahora en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal es, si me lo permiten, honorables magistrados, leer el artículo, parte, solo el inciso tercero del artículo 2 de la ley de lavado contra dinero u otros activos, si me lo permite. En la forma indicada antes, adelante. Gracias. Lo que existe aquí es claramente, dice, oculte o impida la determinación de la naturaleza de la operación. Honorables magistrados, la utilización de personas jurídicas de papel está denunciada por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria y diferentes personeros de esas instituciones. En el año 2007-2008 fueron denunciadas por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y casos especiales de estafa. En razón de lo anterior, se plantearon todas las acciones legales correspondientes en el presente proceso y nos llevan a colación hasta el momento. Se evidencia que claramente esta operación de simulación de créditos es un alzamiento de bienes, es decir, no cumplir con las víctimas en razón de honrar los dineros que fueron recibidos en su momento. Establecemos dentro del proceso penal 140 víctimas, las cuales les fueron arrebatados sus dineros. En sí, honorables magistrados, cuando el Ministerio Público pide la inmovilización, la hace de acuerdo a la ley de lavado de dinero u otros activos, en razón de la propia ley establece, no es como lo dice la distinguida colega y con mucho respeto, ahí sí que está mintiendo, pues porque la ley contra la delincuencia organizada es un trámite diferente y la ley de lavado es otro trámite específico, es decir, hay ausencia legal en su decir en la presente argumentación. ¿Cuál agravio? Ninguno. No existe agravio, honorables magistrados, de acuerdo al artículo 8 de la ley de la materia,
establece que debe haber agravio. Aquí lo único que está pasando es una inconformidad procesal que se quiere ventilar y traer ante sus oficios cuando ya ha sido resuelta en los órganos jurisdiccionales menores. En ese sentido, honorables magistrados, el Ministerio Público considera que se debe declarar sin lugar el presente apelación de amparo, dado que no existe materia que resolver, ni mucho menos amparo que proteger. También es bien importante solicitarles de forma respetuosa que se tome en cuenta el alegato del memorial presentado por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, el cual fue remitido en forma electrónica de fecha 7 de octubre del año 2016 a las 9:09. En ese sentido, honorables juzgadores, solicitamos de forma respetuosa hagan justicia con mucho respeto. Justicia a las víctimas, justicia a su patrimonio, justicia a la ley. Únicamente, gracias. Se concluye la presente audiencia.